La administración de Donald Trump anunció que rechazó el contenido brindado en una carta por parte de Nicolás Maduro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la misiva está llena de mentiras y llamó ilegítima a la administración de Maduro. El teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Guillermo Beltrán Bielma, difundió un video en el que llama a los militares venezolanos a ponerse del lado correcto de la historia y entregar al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, junto a los jefes narcotraficantes, a las autoridades internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el domingo a Charlie Kirk como un gigante de su generación durante un evento conmemorativo para el activista derechista asesinado. El presidente Emmanuel Macron anunció el lunes el reconocimiento de Francia a un Estado palestino, afirmando que actuaba en interés de la paz a pesar de las críticas de Israel y Estados Unidos. Un pedido para dialogar y poner fin a las tensiones en el Caribe. Ese ha sido el pedido que realizó el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una carta que escribió personalmente y que fue comunicada por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. En la misiva compartida a través de Telegram, Maduro le ofreció a Trump entablar un diálogo directo con el enviado especial Richard Grenell. Maduro niega cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando las acusaciones como noticias falsas propagadas a través de varios medios, y propone una conversación directa y franca con su enviado especial. La misiva firmada por el mandatario venezolano está fechada el 6 de septiembre, 4 días después de que un ataque de Estados Unidos causara la muerte de 11 venezolanos a bordo de una embarcación que, según Washington, estaba siendo utilizada para transportar drogas. Al ser consultado por ella, Trump evitó hablar sobre el contenido de la carta de Maduro y se limitó a decir que veremos qué pasará con Venezuela. Tanto un representante de Grenell como un vocero del gobierno venezolano declinaron hacer comentarios sobre la carta. El presidente de Venezuela dice que le escribió una carta a usted pidiéndole negociar. ¿Recibió la carta? ¿Y cuál es su respuesta? Bueno, no quiero decirlo, pero veremos lo que sucede con Venezuela. En su carta, Maduro afirma que está enviando a Estados Unidos lo que llama datos contundentes sobre la producción y el tráfico de drogas que demuestran que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas. Lo invito respetuosamente, señor presidente, a promover la paz mediante un diálogo constructivo y el entendimiento mutuo en todo el hemisferio, dice Maduro en la carta. Las crecientes tensiones entre ambos países han llevado a Estados Unidos a desplegar buques de guerra en la región en lo que ha descrito como una operación contra el narcotráfico. Maduro, sin embargo, sostiene que se trata de un intento de cambio de régimen. Como respuesta, Venezuela ha lanzado ejercicios militares, exhibido sus aviones de combate de fabricación rusa como muestra de fuerza y asegura haber movilizado a millones de milicianos. Hemos visto esta carta, francamente creo que hubo muchas mentiras que Maduro repitió en esa carta y la posición de la administración sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos al régimen de Maduro como ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a usar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano hacia los Estados Unidos de América. En el contexto de la carta, el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Guillermo Beltrán Bielma, difundió un video en el que llama a los militares venezolanos a ponerse del lado correcto de la historia y entregar al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, junto a los jefes narcotraficantes a las autoridades internacionales. Jóvenes oficiales patriotas de verdad, el comando nunca muere. El momento de decidir es ahora. Quienes asuman con responsabilidad podrán preservar a su familia, su honor y su patria. La valentía también es elegir el camino cívico y responsable para ponerse del lado correcto de la historia. Por legitimidad de origen, debemos apoyar y reconocer al presidente electo Edmundo González Urrutia y a nuestra líder María Corina Machado Parizca, para que unidos y con la Constitución en la mano como guía, recuperemos la libertad que reclama todo el pueblo. A los venezolanos, actuemos con precaución, pero recordemos lo que proclama nuestro himno nacional. Unidos
venceremos la opresión y alcanzaremos la libertad. La decisión histórica está entre nosotros. En su discurso, Beltrán Bielma señaló posibles puntos seguros en el extranjero, como Puerto Rico, para quienes decidan romper con el régimen. A los pilotos militares, no usen sus aeronaves para apoyar a los narcoterroristas. Deberían actuar con honor y amor a la patria. La próxima vez que despeguen, coloquen rumbo 022, distancia 476 millas náuticas, transponder 7700, transmite en inglés o en español en frecuencia 121.5 y aproximación directa a la pista 0725 de la estación naval Roosevelt Road en La Ceiba, Puerto Rico. Enciendan las luces y tu avión, que alguien te va a contactar y sabrá de qué se trata. Ese mensaje llega en un momento crítico en que la presión internacional liderada por Estados Unidos y las fracturas internas han hecho que Maduro enfrente señas crecientes de aislamiento, tanto dentro como fuera de Venezuela. Como se sabe, en medio de una creciente presión internacional, Maduro ha intentado mostrarse abierto al diálogo. Esto tras enviar una carta a Donald Trump donde rechaza las acusaciones de narcotráfico y le propone un encuentro directo con Estados Unidos. Venezuela realizó el sábado una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos. Tras convocar a miles de voluntarios a los cuarteles para recibir formación la semana pasada, Maduro ordenó este fin de semana que los militares fueran a los barrios para brindar entrenamiento. El ejército se desplegó el sábado en Petare, un populoso barrio de Caracas que registró el año pasado protestas contra la reelección de Nicolás Maduro. La convocatoria fue mucho menor de lo esperado. Unos 25 blindados salieron a recorrer Caracas y reunirse con unas pocas agrupaciones de civiles. Creo que el llamado del presidente es más importante que cualquier otra cosa y si vengo a aprender lo que tengo que aprender para poder defender lo que realmente me importa, que es mi patria, mi tierra, mi nación, Venezuela. Los entrenamientos se llevaron a cabo en todo el país. Los militares ofrecieron pequeños talleres con grupos de unos 30 voluntarios sobre cómo manejar las armas o las bases del método táctico de resistencia revolucionaria, con información sobre cómo camuflarse, defensa personal, primeros auxilios y pensamiento ideológico. Creo que ya en estos momentos que nos quedan, tenemos que ya empezar a tomar armas para defender nuestra patria. Con adiestramiento de civiles, llamado de reservistas, operaciones en fronteras y ejercicios de guerra en una isla del Caribe, Venezuela flexiona su músculo militar para mostrarse invencible ante el fuerte despliegue naval de Estados Unidos. Washington acusa a Maduro de vínculos con el narcotráfico y pide $50 millones por su captura. Caracas niega vigorosamente estas acusaciones y en respuesta ordenó el despliegue de militares en las fronteras y ejercicios en la isla de La Orchila, a 65 kilómetros de tierra firme venezolana. La relación entre Venezuela y Estados Unidos se mantiene en un punto de alta tensión, marcada por sanciones y acusaciones de narcoterrorismo. Según la politóloga Maybor Petit, Estados Unidos considera al régimen de Nicolás Maduro como una organización criminal y terrorista, pero también mantiene abiertas vías de negociación para su salida, evitando un conflicto directo. El régimen de Nicolás Maduro no es legítimo. El régimen de Nicolás Maduro es, en el fondo, una organización criminal, terrorista y que debe rendir cuentas a la justicia de los Estados Unidos. ¿Estaría el presidente de los Estados Unidos dispuesto a dialogar? Todo indica que no. Estaría el señor Richard Grenell, que a fin de cuentas es el encargado de Venezuela y de Corea del Norte en estos asuntos, de lidiar para que se produzca una negociación que tenemos entendido algunas intenciones de negociar con Maduro para su salida en lugar de que los Estados Unidos vaya a Venezuela a buscarlo. Eso también está dentro de las posibilidades. La analista sostuvo que mientras Estados Unidos apunta a debilitar al régimen de Maduro mediante presión externa, sanciones económicas y militarización interna, el chavismo busca consolidar alianzas con potencias como Rusia y China para proyectar fuerza y mantenerse en el poder. Nadie es un secreto que Gustavo Petro es aliado de Nicolás Maduro. Así es. Y están impulsando esto con algunos gobiernos o regímenes aliados de la región.
y también enmarcado dentro de la propuesta de apoyo que tiene el régimen chino y Rusia. También está Irán. Según la politóloga Maybor, Venezuela enfrenta una guerra multinivel donde la desinformación y la guerra psicológica son clave. El chavismo refuerza su control interno y sus alianzas estratégicas para mantener su posición frente a Estados Unidos y otras potencias, mostrando una estrategia de supervivencia calculada. Hay que tener mucho cuidado porque en estos momentos se está desarrollando lo que aquí se conoce como guerra multinivel. Y cuando hay guerras multiniveles también se utiliza como arma de guerra la desinformación o lo que en inglés se llama misinformation. La creación de elementos aplicados para atacar, y obviamente estamos hablando de una guerra psicológica. Finalmente, el analista concluyó que la militarización y las alianzas estratégicas permiten al chavismo resistir la presión internacional y mantener su control interno, consolidando su posición frente a Estados Unidos en un contexto de alta tensión. Un gigante de su generación. Así definió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al activista derechista asesinado Charlie Kirk, durante un homenaje marcado por una fuerte retórica cristiana. El tributo, celebrado en un estadio de Arizona, atrajo un extraordinario nivel de atención mediática, comparado incluso por algunos medios como un funeral de Estado, para el que se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad. Hoy Estados Unidos es una nación afligida, una nación conmocionada y una nación en duelo. Hace menos de 2 semanas, nuestro país fue despojado de una de las figuras más brillantes de nuestro tiempo, un gigante de su generación, y sobre todo un esposo, padre, hijo, cristiano y patriota devoto. Charles James Kirk fue asesinado atrozmente por un monstruo radicalizado y despiadado por decir la verdad que había en su corazón. Charles James Kirk was heinously murdered by a radicalized, cold-blooded monster for speaking the truth that was in his heart. Kirk, de 31 años, era considerado un artífice de la reelección de Trump, al utilizar sus millones de seguidores en redes sociales, la enorme audiencia de su podcast y sus apariciones en universidades para impulsar al magnate republicano entre los jóvenes y defender una ideología política nacionalista y cristiana. El fundador del grupo juvenil de derecha Turning Point USA recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre, mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos. Las autoridades arrestaron a un sospechoso luego de 33 horas de búsqueda y la fiscalía solicitó la pena de muerte en el caso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso una prórroga del acuerdo de armas nucleares estratégicas entre Moscú y Washington. El tratado New START, que expira en febrero, limita a cada parte a 1.550 ojivas estratégicas desplegadas y prevé un mecanismo de verificación, aunque este se interrumpió desde que el Kremlin suspendió su participación hace 2 años. El mandatario aseguró que esta extensión solo será viable si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen la proporción actual de capacidades de disuasión. Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir respetando las limitaciones cuantitativas centrales previstas por el Tratado START. Este es el último acuerdo de control de armamento entre Rusia y Estados Unidos. En 2019, Washington se retiró de un importante tratado de desarme firmado en 1987 con Moscú sobre armas nucleares de alcance intermedio. Una nueva norma emitida por el gobierno de Donald Trump ha impuesto al sector privado una tarifa de $100,000 por cada extranjero que quieran contratar. La medida, según han denunciado diversas organizaciones migrantes, será un gran escollo para los extranjeros que busquen aplicar a la visa H-1B, también conocida como visa de trabajo, algo que afectará sus posibilidades de migración laboral. El anuncio provocó pánico y confusión mientras las empresas instaron a los empleados que viajaban a regresar rápidamente a Estados Unidos antes de que la decisión entre en vigencia.
En un acto oficial en la Casa Blanca, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, explicó que un pago de $100,000 para obtener una visa de trabajo hará más difícil que los negocios estadounidenses capten y capaciten a empleados altamente calificados. Según su versión, serán las empresas quienes se encargarán de pagar este monto por cada trabajador que deseen llevar a Estados Unidos. La idea es que estas grandes empresas tecnológicas u otras grandes compañías ya no capacitarán a trabajadores extranjeros. Tienen que pagarle al gobierno $100,000 y luego pagar al empleado, así que simplemente no es rentable. Si vas a capacitar a alguien, debes capacitar a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Capaciten a estadounidenses, dejen de traer gente para quitarnos nuestros empleos, dijo Lutnick a la prensa luego de que Trump firmó la orden ejecutiva. Como se sabe, la visa de trabajo H-1B generalmente es utilizada por empresas de tecnología para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas como ciencia de datos, ingeniería de software y otros campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para respaldar sus afirmaciones, Lutnick aseguró que el número de trabajadores de tecnologías de la información con visas H-1B ha aumentado del 32% al 65% en los últimos 20 años, mientras que el desempleo entre los graduados en informática en Estados Unidos se sitúa en el 6,1%. Muchos criticaron rápidamente las nuevas tarifas, argumentando que su imposición causaría enormes problemas a las startups estadounidenses que tienen dificultades para encontrar trabajadores estadounidenses asequibles para cubrir puestos especializados. Musk, quien anteriormente tenía una visa H-1B antes de naturalizarse como ciudadano estadounidense, ha afirmado que el programa es esencial para que las empresas estadounidenses cubran la falta de talento y se mantengan competitivas. A través de su secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el gobierno hizo una importante aclaración. Las personas que ya tengan visas H-1B y estén actualmente fuera del país no aplicarán para esa tarifa y sus empresas no tendrán que pagar $100,000 para que vuelvan a entrar al país. La restrictiva tasa aplica solo a nuevas visas, no a renovaciones y no a los actuales portadores de la visa. Aplicará por primera vez en el próximo ciclo de lotería de este tipo de permiso, agregó Leavitt. En una publicación en LinkedIn, el director ejecutivo de Y Combinator, Gary Tan, afirmó que la decisión de Trump es un error que destruye a las startups y representa un enorme regalo para todos los centros tecnológicos extranjeros. Dirida, socio de la firma de capital de riesgo Menlo Ventures, dijo en X que las tarifas crean un desincentivo para atraer al talento más inteligente del mundo a Estados Unidos y que reducirán drásticamente su capacidad para innovar y hacer crecer la economía. Como se sabe, las visas H-1B de Estados Unidos son permisos de trabajo temporal destinados a profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos o académicos. Para solicitar una visa H-1B, el empleador debe presentar una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y demostrar que el puesto requiere conocimientos especializados y que el candidato cuenta al menos con un título universitario o experiencia equivalente. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Francia reconoció oficialmente el lunes el Estado palestino. El anuncio fue hecho por el presidente Emmanuel Macron en la sede de la ONU en Nueva York, durante una conferencia sobre la solución de dos estados. Afirmó que actuaba en interés de la paz a pesar de las críticas de Israel y Estados Unidos. Le temps est venu de libérer les 48 otages. Ha llegado el momento de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás. Ha llegado el momento de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y las poblaciones desplazadas. Ha llegado el momento porque la urgencia está en todas partes. Ha llegado el momento de la paz, porque estamos a instantes de no poder alcanzarla. De ne plus pouvoir la saisir. El domingo, otros 4 países, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, formalizaron el reconocimiento del Estado palestino. Al menos 145 de los 193 países miembros de la ONU reconocen el Estado de Palestina, según un recuento de la France Press. Sin embargo, los palestinos mantienen de momento su estatus de Estado observador, mientras Estados Unidos continúa bloqueando su aspiración a ser un miembro pleno de Naciones Unidas.
The United States will continue to work with its partners to bring an end. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el domingo que nunca habrá un Estado palestino y que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania en respuesta al reconocimiento formal de la soberanía palestina de parte del Reino Unido, Canadá y Australia. Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre. Están dando una gran recompensa al terrorismo y tengo otro mensaje para ustedes. No sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán. Netanyahu incluso fue más lejos y prometió ampliar los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluidos un alto el fuego en Gaza. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, Así que hoy, para revivir la esperanza de paz y una solución de dos estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como una patria para el pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. En un anuncio simultáneo con el del Reino Unido, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró en X que su país reconoce el Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel. Australia se les unió y el primer ministro, Anthony Albanese, declaró que su país reconoce las legítimas y prolongadas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener un Estado propio. Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso antes de la celebración el lunes de una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudita al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos estados en la zona del conflicto. En los últimos meses, varios países tradicionalmente aliados de Israel han dado el paso simbólico de reconocer al Estado palestino en un contexto marcado por el recrudecimiento de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamas contra territorio israelí en 2023. Aproximadamente 3/4 partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la Dirección Palestina en el exilio. Free Palestine and vote yes for the resolution, and I thank you so much. Ante miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV expresó su solidaridad con la población de Gaza al término del Ángelus celebrado desde la ventana del Palacio Pontificio. Dirigiéndose a los representantes de asociaciones católicas, León XIV recalcó que los pueblos necesitan paz. Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre. Queridos amigos, agradezco su iniciativa y muchas otras en toda la Iglesia que expresan cercanía a los hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada. Con ustedes y con los pastores de las iglesias en Tierra Santa, repito, no hay futuro basado en la violencia, el exilio forzado o la venganza. Non c'è futuro basato sulla violenza, sull'esilio forzato, sulla vendetta. Israel lanzó el martes una gran ofensiva en Ciudad de Gaza, con el objetivo declarado de aniquilar al movimiento islamista palestino Hamas, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Esta ofensiva, criticada por la comunidad internacional, provocó la huida de cientos de miles de habitantes hacia el sur del territorio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el viernes a la France Press que el mundo no debe sentirse intimidado por las amenazas de Israel de anexionar la Cisjordania ocupada. No debemos dejarnos intimidar por el riesgo de represalias, porque hagamos lo que hagamos, estas acciones seguirán ocurriendo y al menos existe la posibilidad de movilizar a la comunidad internacional para que ejerza presión y logre impedir que ocurran.
Guterres habló con la France Press antes de que comience la Asamblea General de la organización, en la que, según la delegación francesa, 10 países más reconocerán el Estado palestino, a pesar de la oposición de Israel. La reunión de más de 140 jefes de Estado y de gobierno tiene visos de que girará en torno a la guerra en la Franja de Gaza. Israel, según la Casa Blanca, ha amenazado con anexionar la Cisjordania ocupada si continúa adelante el plan de reconocimiento del Estado palestino. ¿Cuál es la alternativa? Una solución de Estado único en la que millones de palestinos sean expulsados o sometidos a la ocupación, la opresión y la discriminación sin tener ningún derecho en su propia tierra. Esto es totalmente inaceptable en el siglo XXI. Guterres acusó al gobierno de Israel de haber implementado progresivamente medidas con el objetivo de destruir por completo Gaza y llevar a cabo una anexión paulatina de Cisjordania, y afirmó que hay una acción constante para impedir que los palestinos puedan tener su propio Estado. El secretario general de la ONU también criticó la situación específica de Ciudad de Gaza, en donde el ejército israelí ha prometido usar una fuerza sin precedentes. Lo que estamos presenciando en Gaza es algo terrible. Es la mayor cantidad de muertes y destrucción que he visto durante mi mandato como secretario general, probablemente en toda mi vida. La Asamblea General también tiene que discutir sobre el cambio climático, y Guterres advirtió que el objetivo de no superar en 1,5 grados Celsius el calentamiento global respecto a la era preindustrial está a punto de fallar. Creo que estamos al borde del fracaso de este objetivo, y eso es una razón más en este momento para ejercer toda la presión posible para lograr contribuciones nacionales adecuadas. Los objetivos climáticos para 2035 de los países que firmaron el Acuerdo de París, también conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional, se esperaban inicialmente hace varios meses. Decenas de países han tardado en anunciar sus planes, en particular China y la Unión Europea, considerados clave para el futuro de la diplomacia climática. Según gran parte de la comunidad científica, antes de finalizar esta década ya habremos superado esa cifra. Según las estimaciones anuales del Observatorio Europeo Copernicus, la temperatura media del planeta ya ha aumentado 1,4 grados Celsius. Manifestaciones en Italia contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Decenas de miles de personas protestaron el lunes en varias ciudades contra lo que denuncian como un genocidio y reclamaron sanciones económicas y diplomáticas contra Israel. También se organizaron huelgas y bloqueos. Me fui de Israel en cuanto cumplí 18 años para no alistarme en el ejército. Y para mí personalmente es algo muy cercano porque es un genocidio en nombre de mi pueblo. Soy judío y me repugna. Creo que es hora de decir basta. En realidad probablemente hace tiempo que era hora de decir basta, pero realmente hemos llegado a un punto inexplicable sin retorno. Hay pocas palabras para describirlo. Las movilizaciones se produjeron un día después de que países como Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieran el Estado de Palestina en la ONU. De momento, el gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, no contempla esa opción. Según un sondeo reciente del Instituto Only Numbers, cerca de 2/3 de los italianos considera gravísima la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y más del 40% está a favor de que se reconozca el Estado de Palestina. Un momento simbólico en Londres. La misión palestina en la capital británica organizó el lunes una ceremonia de izada de bandera, un día después de que el Reino Unido reconociera el Estado de Palestina. Es el reconocimiento de una injusticia histórica. Señoras y señores, Palestina existe, siempre ha existido. Somlot destacó que el reconocimiento por parte del Reino Unido tiene una resonancia particular debido a que el país fue clave para sentar las bases de la creación del Estado de Israel en 1948. Hoy no marca el final de nuestra lucha, ni mucho menos. No es el final del camino, sino un paso más en nuestra larga marcha hacia la justicia, la liberación y la soberanía,
Se trata del cumplimiento de los derechos fundamentales de nuestro pueblo, la libertad, la igualdad y una resolución justa para los refugiados palestinos, conforme al derecho internacional. Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocieron oficialmente el domingo el Estado de Palestina. Francia y varios países anunciaron que harían lo mismo el lunes, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El gobierno israelí acusó el domingo a los dirigentes que realizan esos reconocimientos de dar una recompensa al terrorismo después del ataque del 7 de octubre por parte del grupo islamista Hamás contra Israel, que desató la guerra en Gaza. El supertifón Ragasa tocó tierra en Filipinas. Más de 10.000 personas se refugiaron el lunes en escuelas y centros de evacuación ante las intensas lluvias y ráfagas de viento que arremetieron contra el norte del país. El jefe del servicio de emergencias de la provincia de Cagayan aseguró que las autoridades se han preparado para lo peor. El especialista climático filipino John Grender Almario declaró el domingo a periodistas que se esperan inundaciones y deslizamientos severos al norte de la isla principal de Luzón, donde se ubica la capital Manila. En China, la ciudad meridional de Shenzhen planea evacuar a 400.000 personas ante la llegada del supertifón. Otras localidades de la provincia de Cantón anunciaron que se cancelaban clases, jornadas laborales y servicios de transporte. En Taiwán, un funcionario de los bomberos informó de evacuaciones a pequeña escala en zonas montañosas cerca de Pingtung. Segundo día de protestas en Perú contra el gobierno y el Congreso. Cientos de manifestantes, encabezados por un colectivo de jóvenes denominado Generación Z, marcharon el domingo hacia las sedes de los poderes públicos, donde la policía desplegó un fuerte dispositivo de contención. Yo me siento indignada, completamente engañada por este gobierno, que el gobierno, además de todo que el Congreso, sirve a todos los partidos políticos que son parte, cada uno de esos partidos políticos son una mafia enquistada en el Estado mismo. Considero que este es un inicio del despertar, ya que últimamente ya se está dando cuenta que los jóvenes ya están más activos en las redes y también en los ámbitos políticos, o sea, realmente están mostrando verdadero interés. Al caer la noche, grupos de manifestantes lanzaron piedras y bombas incendiarias contra los uniformados que les impedían el paso. La policía respondió con gases lacrimógenos. Un día antes, los enfrentamientos habían dejado al menos 18 personas heridas, entre policías, periodistas y manifestantes. Las protestas han venido escalando en los últimos 6 meses en Perú, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, el desprestigio del Ejecutivo y el Congreso y la corrupción que la ciudadanía atribuye al sector público, según estudios de opinión. El malestar social aumentó esta semana, después de que el legislativo, de mayoría conservadora y afín al gobierno de Dina Boluarte, aprobara una reforma pensional que según los jóvenes los obliga a aportar a fondos privados, en medio de una informalidad que supera el 70%. El gobierno argentino anunció el lunes la eliminación de los impuestos a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre, una medida con la que busca reforzar sus reservas en un momento de turbulencias financieras. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo en la red X que el objetivo es generar mayor oferta de dólares. La medida tiene lugar en momentos en que el gobierno espera conseguir un auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos para tranquilizar las turbulencias cambiarias que desplomaron el peso la semana pasada. El presidente Javier Milei tiene previsto un encuentro bilateral el martes en Estados Unidos con el mandatario estadounidense Donald Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El lunes, el secretario del Tesoro Scott Bessent indicó en la red X que Washington está listo para hacer todo lo necesario para apoyar a Argentina. Añadió que puede hacerlo a través de líneas de intercambio, compras directas de divisas o adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses. Enseguida, Milei agradeció a Trump y a Bessent por el apoyo incondicional al pueblo argentino.
El gobierno afronta desde hace varias semanas una corrida cambiaria que se acentuó a partir de su derrota a manos del peronismo el 7 de septiembre en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. Además, el Congreso revirtió un veto presidencial y dejó firme una ley que incrementa los fondos para discapacidad, en abierto desafío a la política de ajuste presupuestario del presidente. Esas derrotas han incrementado la incertidumbre de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre y los mercados han reaccionado con fuerte depreciación del peso y caída de bonos y acciones.